A ver, pensadlo un momento. El mayor salto científico de toda nuestra historia no surgió de las ganas de explorar el universo en plan pacífico. ¿Qué va? Nació de un miedo absoluto, de pura paranoia geopolítica. Hoy vamos a analizar cómo dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, usaron el espacio literalmente como un tablero de ajedrez gigante. Y fijaos bien a lo largo de este recorrido, porque vamos a ver cómo esta brutal competencia política fue lo que de verdad disparó una innovación científica sin precedentes. Vamos a ello. Vale, imaginaos esto, noche del 4 de octubre de 1957. En una zona helada llamada Baikonur, la Unión Soviética lanza el Sputnik 1. Y durante 90 minutos este satélite pequeñito hace algo muy simple. Emite un sonido constante por radio, un bip bip. Pues bien, ese ruidito hizo muchísimo más por la propaganda soviética que décadas enteras de discursos políticos. Para la gente en Estados Unidos, ese bip bip no era un gran paso para la humanidad, ¿qué va? Era una amenaza clarísima. Imaginaos la histeria colectiva que se montó, con medio país convencido de que les iba a caer un misil desde el espacio en cualquier momento. Entonces, esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Cómo es posible que el pánico total por un simple satélite provocara la mayor revolución científica que hemos visto? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Porque, chicos, para entender los avances tecnológicos de aquella época, primero hay que entender la urgencia que tenían. Aquí no se trataba de ir a ver las estrellas, no. Se trataba de pura supervivencia y de quedar por encima del rival a nivel mundial. Fijaos en esta racha, porque para los americanos fue literalmente una humillación tras otra. Solo un mes después del Sputnik 1, Sergei Korolev, que era como la mente maestra secreta de los soviéticos, lanza el Sputnik 2, y esta vez llevan a la perrita Laika a bordo. Demuestran que un ser vivo puede orbitar la Tierra, aunque lamentablemente la pobre no sobrevivió al calor. ¿Y cómo responde Estados Unidos? Pues en diciembre lanzan el cohete Vanguard de la Marina. Pero en directo, por televisión, para todo el país, el cohete explota en 1000 pedazos en la mismísima plataforma. Una catástrofe. El líder soviético, Nikita Khrushchev, hasta les mandó el pésame en tono de burla. El marcador estaba clarísimo y no pintaba bien para América. Claro, todo esto tiene que ver con cómo trabajaba cada uno. Por un lado, los soviéticos hacían todo en absoluto secreto. Si algo salía mal, nadie se enteraba. Además, eran unos genios construyendo cohetes gigantescos, bestias capaces de levantar cápsulas pesadísimas como las Vostok. Por otro lado, los estadounidenses tenían a la prensa y a todo el país respirándoles en la nuca constantemente. Cada fallo salía en las noticias. Y como sus cohetes no tenían tanta fuerza bruta, la ingeniería americana tuvo que buscarse la vida y empezar a hacer todo muchísimo más pequeño. Esta necesidad de miniaturización extrema fue un hito tecnológico clave. De hecho, es lo que sentó las bases para todos los aparatos electrónicos que usamos hoy en día. Viendo el panorama, el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, toma una decisión súper importante. Funda la NASA. Decide poner el espacio en manos de una agencia civil, no militar. Y para pilotar estas naves totalmente nuevas, eligen a 7 hombres, los conocidos como los Mercury 7. De la noche a la mañana salen en la tele, firman contratos millonarios con revistas como Life, vamos, que se convierten en los grandes ídolos del mundo capitalista. Y ojo, esto antes incluso de haber despegado un solo centímetro del suelo. Pero esperad, porque aquí viene un dato que pone los pelos de punta. 50%. Estos 7 astronautas no eran científicos de bata blanca apuntando cosas en una pizarra. Eran pilotos de pruebas militares que venían de luchar en la Segunda Guerra Mundial y en Correo. Hablamos de una profesión donde la mitad de la gente moría probando aviones. Básicamente tenían una tasa de mortalidad del 50%. Estaban tan frustrados por los éxitos soviéticos que estaban dispuestos a jugarse la vida subiéndose a máquinas experimentales sin dudarlo en un segundo. Ahora, la obsesión de la NASA por asegurar que todo saliera bien dio pie a situaciones un poco surrealistas, la verdad. En enero de 1961, antes de subir a un humano, mandan a Ham, un chimpancé de 5 añitos. Y la cosa funcionaba así. En su vuelo de 6 minutos, si tiraba de la palanca correcta, le daban zumo de plátano. Y si fallaba, pues un calambrazo en los pies. El vuelo fue un exitazo a nivel técnico, sí, pero imaginaos el cachondeo. La opinión pública se reía de los astronautas americanos. A ver, los soviéticos estaban lanzando naves gigantescas y los americanos mandaban a un mono jugando por zumo. Y justo ahí es cuando la Unión Soviética da el golpe de gracia. 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, un chaval de 27 años, hijo de un carpintero, se convierte en el primer ser humano en salir al espacio. Su cápsula, la Vostok, pesaba casi 5 toneladas y él iba ahí metido a presión. Dio una vuelta a la Tierra en 108 minutos a una velocidad alucinante, 28.000 kilómetros por hora. Fue el triunfo definitivo y espectacular del comunismo ante los ojos de todo el planeta. Os podéis imaginar cómo sentó esto al otro lado del charco. La frustración era tremenda. El astronauta John Glenn lo resumió a la perfección diciendo que les habían dado una patada en el trasero y que no servía de nada mirar para otro lado. Cero excusas. Y aquí es donde vemos el verdadero impacto de todo esto, chicos.
esta tremenda bofetada política no los hundió, sino que sirvió de gasolina. Los ingenieros estadounidenses fueron exprimidos al máximo para empatar y superar a sus rivales. La competición política estaba empujando la ciencia a un ritmo de locos. Unas semanas más tarde, por fin le toca a Estados Unidos. Alan Shepard se mete en la diminuta Freedom 7 y la tensión, de verdad, se podía cortar con un cuchillo. Resulta que hay un retraso de 4 horas en la cuenta atrás y, claro, a Shepard le entran ganas de ir al baño. Desde el control le dicen que ni de broma paran el proceso, así que le toca aliviarse dentro del traje espacial, literalmente. Y ojo, arriesgándose a provocar un cortocircuito mortal porque aquello estaba lleno de cables. Por suerte, su viajecito de 15 minutos salió genial, pero nos demuestra lo súper precarias y peligrosas que eran estas primeras misiones. Y esto, chicos, es el ejemplo perfecto de cómo funcionaba la Guerra Fría. El presidente Kennedy tenía que limpiar la imagen tras la reciente crisis política de Bahía de Cochinos en Cuba. Y además los rusos les estaban pasando por encima en el espacio. Así que, ¿qué hace? Cambia las reglas por completo. En 1961 suelta el bombazo público de que van a poner a un hombre en la Luna antes de que acabe la década. Los astronautas alucinaban. Decían, están locos, no tenemos ni los cohetes ni las cápsulas para llegar allí. Es un momento histórico brutal. La política acababa de obligar a la ciencia a inventar el futuro a contrarreloj. Toda esta presión colosal se gestionaba de formas muy distintas de cara al público. Los soviéticos mandan a German Titov en un impresionante vuelo de 25 horas, un éxito rotundo, pero claro, ocultan a todo el mundo que sufrió unas graves náuseas espaciales. Paralelamente, en Estados Unidos, Gus Grissom hace la segunda misión americana y al amerizar, la compuerta salta por los aires. La cápsula se llena de agua y él casi se ahoga. La diferencia, que esto lo vio todo el planeta. Y bajo el implacable escrutinio de la prensa, los ingenieros llegaron incluso a culpar públicamente al propio Grissom por el fallo. Todo muy expuesto y dramático. Para que entendáis el riesgo absoluto y visceral de estas misiones, fijaos en febrero del 62. John Glenn por fin consigue igualar el logro soviético orbitando la Tierra. Pero en la segunda vuelta salta una alarma. Un sensor indica que el escudo térmico está suelto. Eso significaba una desintegración segura al entrar en la atmósfera. Durante ese tenso y ardiente descenso, cruzando una bola de fuego literal, el corazón de Glenn alcanzó la escalofriante cifra de 134 latidos por minuto. Una auténtica locura. Afortunadamente sobrevivió, devolviendo a Estados Unidos al juego y convirtiéndose en un héroe nacional. Pero claro, en este mundo de tecnología punta y una presión política aplastante, el error humano no tenía cabida. En el siguiente vuelo, al astronauta Scott Carpenter le pareció tan alucinante la belleza del espacio que perdió la noción del tiempo, gastó demasiado combustible y disparó los retrocohetes tarde. Resultado, aterrizó a 400 kilómetros de su objetivo. Aunque lo rescataron sano y salvo después de horas de angustia, la burocracia de la NASA fue implacable. Como Carpenter falló por pensar que podía reemplazar a la máquina, lo castigaron y le prohibieron volver a volar en el espacio para siempre. Fin de la historia. Y es que la carrera espacial no se disputaba solo en el vacío, sino también en las rotativas. Los soviéticos asestaron un brillante golpe propagandístico enviando al espacio a Valentina Tereskova, una joven trabajadora textil. Con esto enviaron el mensaje clarísimo de que la mujer comunista era la más moderna y emancipada del mundo. Como contraste directo que veíamos en la prensa estadounidense, revistas como Life proyectaban una imagen extremadamente tradicional, centrando la atención en las esposas de los astronautas y retratándolas como las perfectas y abnegadas amas de casa. Eran dos visiones del mundo completamente opuestas compitiendo en directo. Vale, llegamos al punto crucial, y esto es fundamental que lo retengáis de toda esta etapa histórica. Esta rivalidad de potencias no solo generó titulares, forjó nuestro mundo moderno. Como refleja este marcador tecnológico, la necesidad de la NASA de hacer naves pequeñas impulsó la miniaturización extrema, que es la base de nuestra informática de hoy. Los pesados cohetes soviéticos sentaron las bases para las grandes estaciones espaciales. Para monitorizar las naves, se creó una red de comunicaciones globales. Y el pastizal sin precedentes que le metieron al programa Apolo terminó creando industrias tecnológicas enteras que antes, sencillamente, no existían. Y así terminamos este recorrido. Después de identificar todos estos hitos tecnológicos y la inmensa presión política que lo rodeó, queda claro que el instinto de exploración pasó a un segundo plano frente al instinto de supervivencia nacional. Es un debate apasionante que invita a mirar el cielo nocturno y preguntarnos, ¿habrían sido posibles las mayores hazañas científicas de la humanidad si no hubieran tenido el combustible del miedo? Un excelente punto de partida para que deis una vuelta a cómo la historia política, en el fondo, es capaz de moldear el progreso tecnológico de nuestra civilización. Hasta la próxima.